Muy buenas a todos, bienvenidos al que es el vídeo más importante y la entrevista más increíble que he hecho aquí en mi canal de YouTube y el vídeo que más valor os va a aportar a vosotros. Esta vez en primicia vamos a desvelar lo que nunca hemos desvelado antes y vamos a hablar de cómo este señor de aquí y yo hicimos historia en el mercado hispano de la venta de formaciones. Bienvenido, Paco. Es un placer impresionante tenerte aquí. La verdad que es increíble. El Bueno, placer es mío, Ayman, el placer es mío. Gracias por traerme aquí y darme la oportunidad de contar un poquito nuestra historia, ¿no? Porque fue una historia muy bonita que duró durante bastantes años, la verdad. Empezó en el año 2019, si no recuerdo mal. Y bueno, hay mucho que contar y algunas pepitas de oro por ahí. Así que adelante, vamos qué para bueno. La, adelante. la verdad que increíble porque de hecho hablábamos mucho tú y yo en privado, en las reuniones que teníamos diarias. Y siempre decimos, si esas conversaciones se graban, mi intención es, hoy, aparte de presentar el caso de éxito más fuerte que tengo, es que la gente aprenda de ti, porque hay mucho que la gente puede sacar de ti, te estoy hablando del nivel Sam Owens y esa gente, te pongo ya en ese level, ¿vale? Así que nada, vamos al grano, no vamos a enredarnos mucho. Quiero que me expliques, Paco, por favor, o quiero que me cuentes un poco tu historia, quién es Paco, una breve presentación de 1, 2, 3 minutos. Bueno, pues a ver, yo soy un tipo normal que nací hace un montón de tiempo, ya estoy en una edad un poquito ya bastante avanzada, no tengo nada que ver contigo, yo podría ser tu padre sin ningún problema. Y bueno, pues yo fui a un colegio de curas en el norte de España y una educación normal y corriente como la que había antiguamente en España, muy conservadora, trabajando muy duro y bueno, intentando salir adelante. Entonces, seguí una formación pues típica, ¿no? Lo que los padres de aquella época querían era que sacáramos buenas notas, salir adelante, llevarnos a la universidad, aprender idiomas, que en aquella época nadie tenía oportunidad, se viajaba muy poquito y salir adelante lo mejor posible. Entonces yo acabé el colegio, después me fui a estudiar a Estados Unidos, mi padre me lo pudo costear, ¿no? Yo había aprendido inglés desde muy pequeñito y bueno, pues nada, el objetivo después de la universidad era encontrar un buen trabajo, ya sabes, encuentro un buen trabajo y aunque mi padre siempre fue emprendedor, ¿no? Y encontrar un buen trabajo era simplemente una época de transición para aprender lo que valía un peine, que era lo que él decía, ¿no? Vas a aprender lo que vale un peine y luego ya te dedicarás a hacer otras cosas. Pero entonces, bueno, él lo que quería era que yo acabara la universidad, estudié ingeniería y después trabajar para una empresa para ir aprendiendo. Entonces, acabé la carrera, estuve trabajando unos años en la industria, después hice un MBA en Estados Unidos y de ahí pasé, pues ya sabes, lo típico, lo que realmente, entre comillas, o aparentemente le gusta a la gente de hoy en día, ¿no? Una carrera como Dios manda. Y entonces acabé mi MBA, me contrató un banco de inversión donde trabajaba entre Londres y Nueva York, un trabajo que era la envidia de todo el mundo, imagínate en aquella época, yo ganaba un montón de dinero para lo que era, ¿no? Realmente en aquella época yo no aportaba nada de valor y ganaba, yo estaba sobrepagado, sobrepagado. Pero bueno, estuve en ese mundillo durante un tiempo, me di rápidamente cuenta de que yo no pertenecía a ese mundo, pero la verdad es que me sirvió bastante para saber lo que no quería en mi vida, ¿no? Entonces mi padre, el objetivo de mi padre tuvo efecto, ¿no? Aprendí lo que no quería en mi vida y también aprendí que yo tenía realmente un problema con la autoridad no merecida. Es decir, gente por encima mío que tenía autoridad y que a mis ojos no tenían esa autoridad merecida. Entonces, encontraba mucha injusticia en ese círculo corporativo y yo dije, bueno, yo muy difícilmente voy a poder prosperar aquí porque no va conmigo. Y de hecho no es lo que yo había mamado en mi familia porque mi familia, mi padre era un emprendedor. Entonces, yo recuerdo que yo le decía a mi padre cuando era pequeño e ingenuo, le decía, yo papá, yo quiero ser futbolista. Luego le dije, yo quería jugar al baloncesto. Y me decía, tú tranquilo, hijo, tú ve a la universidad y después te compras el equipo de fútbol o el de baloncesto y juegas en la posición en la que te dé la gana, ¿no? De portero, de delantero y tal. Y cuando te canses, te dedicas a otra cosa. Qué bueno, qué Entonces, bueno. esa mentalidad siempre se quedó en mi cabeza.
Y nada, dejé el banco, y ya voy a acelerar para no aburrir a la gente, empecé una carrera, digamos, de emprendedor en el mundo del real estate, el mundo inmobiliario. Cuando vi que España estaba muy, digamos, era un mercado muy eficiente, me fui para Rumanía, Europa del Este, porque iba a unirse a la Unión Europea. Y entonces dije, bueno, voy a coger la ola ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasaron un montón de cosas. Me arruiné con el año 2008 con la crisis que vino. Después me fui a Estados Unidos de vuelta a montar una empresa, que también al principio muy bien y luego hicimos bancarrota. Y después ya a la desesperada me puse a vender en el año 2015 y aquí es donde empieza la historia ya. En el año 2015 me puse a vender en Amazon a la desesperada, sin ningún tipo de expectativa realmente, y me empezó a ir bien, ¿no? Me empezó a ir bien. Yo casi que no me lo creía, porque después de tanto fracaso era casi, yo es que no me lo podía ni creer, ¿no? Me empezaba a ir bien, me empezaba a ir bien. Entonces, el primer año facturé, ¿cuánto facturé? 450.000 en el año 2015, algo increíble para mí. Después 1 millón en el año 2010, no, perdón, 2015 fue 450.000, 2016 casi 1 millón y después increciendo a partir de ese momento. Entonces, en el 2017 me fui a la feria de Cantón, en la feria de Cantón en China, en Guangzhou, donde van la mayoría de los vendedores de Amazon para buscar proveedores. Conocí a quien sería mi mentor después más adelante, un chico francés que había empezado un canal de YouTube y me empezó a hablar sobre el tema de la marca personal, ¿no? Aquí es donde empieza un poco el meollo. Y la verdad es que yo ya había aprendido de Amazon un poquito de un podcast, no eran vídeos ni nada, era simplemente oído, ¿no? Que cuando me iba a pasear me lo ponía o me iba al gimnasio me ponía el podcast y aprendía cositas de Amazon. Entonces, yo ya había visto el poder de una marca personal en Estados Unidos. Entonces, este chico me dijo, mira, he empezado un canal de YouTube en francés donde estoy hablando de temas de Amazon. Él y yo vendíamos en Amazon. Y entonces ahí me empezó a picar la curiosidad y dije, oye, a lo mejor yo también puedo hacer eso, ¿no? Yo quería diversificar porque había tenido tantos palos y tantos fracasos en mi vida que sí, en ese momento ya estaba facturando, 2017 estaba facturando varios millones en Amazon, pero casi como que el cuerpo después de tanto fracaso, casi como que no se lo cree. Entonces, como te das cuenta de la fragilidad de todo lo que ocurre en la vida y de los negocios sobre todo, porque muchas veces tú no controlas, existen variables que no sabes ni que existen y que de repente aparecen y de la noche a la mañana te tumban un negocio. Entonces, yo ya había aprendido esa lección y yo quería diversificar mis negocios lo máximo posible y dije, bueno, eso es una buena vía para diversificar mis fuentes de ingresos, ¿no? Enseñar a la gente lo que yo realmente sé hacer, que es vender en Amazon. Ya llevaba varios años en ello. Entonces, bueno, empezó así como una prueba un poco también a ver qué pasaba, ¿no? Como una forma de diversión, porque yo también tenía mucho tiempo libre en Amazon, entre que llegaban los envíos, se hacían los pedidos y tal, hay mucho tiempo muerto en Amazon que no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, la cosa comenzó. Mi primer vídeo creo que se lanzó en YouTube en el año, no sé si fue el último día del 2017 o el primero del 2018, por ahí está. Y ahí empecé mi carrera. Empecé mis vídeos, mi marca personal, hablando de Amazon. Era terrible, terrible la calidad de mis vídeos, eran horribles. Sufría como un cosaco, pero yo tenía que superar esos miedos porque era una mezcla de una falta de conocimiento, de autoestima, porque después de tanto palo también, pues tu autoestima se ha visto muy mermada, ¿no? Y como tampoco me había puesto nunca delante de una cámara, pues entonces tenía, pues ya sabes, los típicos miedos. Eso a los americanos normalmente no les pasa, pero a los europeos nos pasa bastante más, sobre todo en España. El que Todos esos, dirán, si estamos más el que con... dirán, esos Sí. complejos que te van inculcando la sociedad, que es una sociedad un poquito rancia en ese aspecto, y entonces todo el mundo te critica y dices, joder, el Mm, subconsciente te va quedando, ¿no? Pero sí. bueno, algo me decía dentro de mi cabecita que yo tenía que seguir por esa vía. Entonces yo seguía haciendo mis vídeos, sudaba tinta cada vez que tenía que hacer un vídeo. Te puedo contar historias muy graciosas que no vienen a cuento ahora mismo, pero bueno, poco a poco empecé y después de 8 meses lancé mi primer curso, mi primera formación. ¿No? No me gusta llamarle curso porque eso es una formación, es una formación como Dios manda. Eh, y bueno, lancé mi formación de cómo vender en Amazon en julio, agosto
agosto del 2018 y ahí empecé a vender, ¿no? Casi como que no me lo podía ni creer. Entonces yo tenía mi canal de YouTube donde directamente mandaba a la gente que estaba interesada a un landing page dentro de mi página web y allí podían comprar directamente, ¿no? A través de un carrito, ¡pum! Ya está. Empecé vendiendo muy barato. Yo no sé si viene a cuento que hablemos de los precios. Si quieres, hablamos de ello, pero bueno, cuento un poco la historia. Tú me vas interrumpiendo cuando quieras. Yo empecé vendiendo muy baratito, 375 euros, si no me recuerdo mal, con una oferta de lanzamiento que luego iban a ser 500 euros, ¿no? Y entonces se vendió. Me acuerdo que se vendieron 13 unidades el primer día que hice el lanzamiento, porque yo ya tenía una lista de espera de gente que estaba en esa lista de espera. Entonces, bueno, se vendieron unas pocas unidades y me dio mucho ánimo, la verdad. Me dio mucho ánimo porque, claro, te tiras 8 meses haciendo vídeos de YouTube que te cuestan un quintal, que no sabes a dónde vas ni si en algún momento te va a rentar, pues es una grandísima satisfacción. Entonces, bueno, en ese lanzamiento se venden unas cuantas unidades, entonces me da mucho ánimo para seguir y yo sigo con mi modus operandi, ¿no? Sigo vendiendo en Amazon, cada vez vendiendo más volumen, trayendo nuevos productos y al mismo tiempo en paralelo mi marca personal en YouTube vendiendo mis cursos que se vendían directamente a carrito. Aquí no había absolutamente nadie más. Era yo y mi circunstancia, nadie más. Entonces, bueno, pasó un tiempo, 2018 transcurrió correctamente, 2019 empezó cada día mejor, cada día se vendía más, entonces empecé a facturar ya pues mis 4.000, mis 5.000, ya para verano 2019 ya facturaba mis 15.000, mis 20.000 al mes y ya bueno, pues para finales del 2019 ya facturaba bastantes decenas de miles de euros o dólares al mes. Entonces me iba bastante bien, estaba muy contento. Yo recuerdo estar en Miami y un día levantarme por la mañana, si no me recuerdo mal, fue un sábado. No tenía tantos emails como hoy en día, entonces yo los leía todos. Entonces me acuerdo que recibí un email muy escueto, de un tal Ayman. Y lo leí y de alguna manera, no sé por qué, créeme, no sé por qué, porque lo más fácil hubiera sido darle al botón y borrar, me captó mi atención. Y dije, "Wow, esto que está diciendo este tipo creo que tiene sentido". Porque yo en ese momento yo ya estaba pensando, o yo ya intuía que seguir creciendo orgánicamente iba a ser posible, pero iba a llevar mucho tiempo. Entonces, como, digamos, buen emprendedor que yo me considero, o con unas miras altas, vamos a decir, yo quería ir más rápido. Quería ir más rápido y quería hacer las cosas mejor. Yo ya sabía que existían verdaderos profesionales de esto en Estados Unidos, que hacían webinars, que hacían VSLs, que hacían anuncios, conocía a Sam Ovens, conocía a un montón de gente, ¿no? En Estados Unidos que se dedicaba no a vender en Amazon ni a hacer cursos de Amazon, pero a hacer cosas similares. Entonces yo quería ser uno de ellos. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no íbamos a ser los españoles como los americanos? Ese email pues fue como caído del cielo, ¿no? Porque sabía, era como una señal que yo tenía que hablar con esa persona porque me iba a llevar al siguiente nivel. Era justo lo que yo estaba buscando. Llegó en el momento adecuado, ¿vale? Y obviamente yo sé perfectamente, mirando atrás, que no hay casualidades. Tú y yo ya siempre hemos hablado de que las casualidades no existen. ¿Qué hago? Respondo a esa persona, ese Talaimán, que es la persona que tenemos delante en este momento, agendamos una llamada. Y en esa llamada nos metemos en un Zoom Qué a los vergüenza. pocos días, y os tengo que decir a los que estáis oyendo que me aparece un tipo con barba y sin camiseta. Ojo al dato. Sin camiseta, porque debía hacer un calor terrible en ese momento en el Era sitio donde julio, está. me acuerdo que era junio o julio de Del 2019. 2019. Bien. Sí. Entonces, bueno, yo según veo a esa persona, la tentación es darle a cerrar la pantalla y hacer como que se me había cortado la llamada. Pero honestamente, eso lo hemos hablado tú y yo mil veces. Esa fue la tentación, porque digo, pero bueno, ¿qué es esto? Este tipo viene aquí a hacerme una oferta de servicios y me aparece sin camiseta. Esto no es serio, esto no es presentable. Pero como yo en ese momento ya llevaba un camino, vamos a decir, espiritual avanzado, ¿no? Un poquito más avanzado que la media. Y yo ya no creía en las casualidades, decidí darle una oportunidad, ¿vale? Por lo menos iba a escuchar lo que esta persona tenía que decir. Y bueno, nos pusimos a hablar, le conté un poquito mi historia, le conté mis intenciones y me dijo que podía hacer varias cosas por mí
Y claro, yo con la pinta que tenía este hombre, pues no le iba a dar demasiadas oportunidades. Le iba a dar una oportunidad, pero no muchas. Entonces, realmente me hizo una oferta que no podía rechazar. Y la oferta era que iba a trabajar para mí de forma gratuita y me iba a crear unos anuncios, me iba a crear un proceso por el cual, si durante el siguiente mes me generaba 10 ventas, 10 ventas, le contrataba. Y si no, nos olvidábamos de todo. Y dije, bueno, pues no pierdo nada. Un poquito de gasto de anuncios y un anuncio que tengo que hacer y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nada, que hice el anuncio, lo pusimos, si no recuerdo mal, en Facebook. Hicimos anuncios en Facebook directamente, ojo, directamente al landing page de compra, sin pasar por Closer, sin Página de pasar por ventas, nada, sí. una página de ventas directamente y luego a carrito. Eso sí, ofrecimos un Ujú. pequeño De descuento, 200, que 200 dijimos euros. 200 euros, que dijimos que iba a durar 48 horas o no sé cuánto tiempo. Y entonces, en nada, en cuestión de semana y media se vendieron 13. Y nada, el resto es historia. Empezamos a trabajar juntos. Yo te contraté, Ayman, con un retainer que no me acuerdo ni cuánto era. Yo creo que eran 500 euros o 750 euros en aquel Sí, momento. Tú 750, eras que me un, acuerdo tú eras perfectamente. un beginner porque tú eras un bebé. No sé cuántos años tenías. ¿Cuántos años tenías en aquella época? 21, No sé, tío, 21. 20, 21, sí. Sí, 20, 21. Entonces, em, dije, bueno, yo estaba convencido que yo era tu primer cliente, lo sabía perfectamente. Pero dije, le voy a dar una oportunidad. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos a trabajar juntos y empezamos a hacer cosas bastante grandes. Nada, un poquito para definir un poquito la situación en la que estabas, para explicárselo a las personas como si fuese un paso a paso, como quiero hacer un poco de todo. Caso de éxito, masterclass, para que la gente se lleve insights y cosas interesantes. Porque, a ver, marca personal pequeña, subías tus vídeos a YouTube, quizás reposteabas otras cosas en otras plataformas y eso, Mm. que tenías la formación entre 800 y 1000 euros. Sí. Bueno, a ver, con el tiempo empezamos, yo había, Claro, ya para esa época había subido el precio, no me acuerdo exactamente a cuánto, ¿no? Pero creo que 799 por ahí. A mí me daba pavor llegar a los 1000 euros porque yo seguía con mis pensamientos limitantes de que en España y en Hispanoamérica, pues esas cantidades de dinero eran mucho dinero. Para los americanos perfectamente asequibles, pero mi pensamiento limitante era que yo no podía pasar de 1000 euros porque la gente no tenía dinero, ¿vale? Entonces, siempre con ese pensamiento, no, que la gente no tiene un duro, que la gente no puede pagar esto, que ya es carísimo, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, bueno, ese era mi pensamiento y es normal, es un proceso evolutivo de cualquier persona que se dedica a vender cualquier cosa online y que tiene una marca personal. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a subir el precio. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos contigo, si no recuerdo mal, lo primero que hicimos fue hacer un vídeo, un vídeo que estaba funcionando permanentemente con un software que se llamaba, si no recuerdo mal, Everwebinar. Es decir, estábamos haciendo un webinar que era un evergreen, que en ujú, el momento en el que la persona hacía clic en un anuncio, iba directamente a ver un vídeo que lo podían ver en el momento porque no era un webinar, vamos a decir, live, en vivo, sino que lo podían ver, pues eso, se metían y si eran las 6:30 lo podían ver pues a las 6:45, ¿no? O al justo. momento. Y entonces, bueno, yo no creía mucho en eso porque yo decía, bueno, pero es que ¿cómo después de ver un vídeo van a comprar, ¿no? Bueno, pues efectivamente empezamos a hacer ese tipo de actividades, ese vídeo, anuncios que iban al vídeo directamente y del vídeo al carrito de compra. Recuerdo, Y perdón que te interrumpa, que sí, conseguimos una venta, no se me va a olvidar ese día, Paco, en mi vida. O sea, yo creo que voy a tener 80 años. Yo me acuerdo que estaba hablando contigo en Zoom y no sé qué te dije una tontería de la felicidad. O sea, tardamos 24 horas y vi la venta de 997. Dije, Dios mío, o sea, fue increíble, fue increíble. sí. Continúa. Entonces, bueno, nada, empezaron las ventas a 997, que habíamos puesto el precio, y todos los días que hay alguna venta, todos los días que hay alguna venta. ¿Qué sucedió? Pues nada, que cada vez hacíamos más anuncios, nos volvíamos más sofisticados, pero seguíamos con el Ever Webinar famoso. Y luego llegó la pandemia. Todos sabemos lo que pasó en aquel momento, que la gente estaba en su casa y no tenía absolutamente nada que hacer y hacía dos cosas. Compraba productos en Amazon para, yo qué sé, pintar la casa o hacer acuarelas
y entretenerse o comprar libros. Y luego otra de las cosas que hacía era comprar formaciones, porque quería aprender, ¿no? Entonces, en aquel momento, la pandemia nos impulsó muchísimo porque la gente empezó a comprar cada vez más, teníamos cada vez más casos de éxito dentro de la formación, porque en aquel momento, pues la gente se ponía a vender, sobre todo la gente que ya tenía productos y vendía, pues eso, a troche y moche. Y entonces cada vez teníamos más casos de éxito dentro de la academia y yo de vez en cuando entrevistaba a alguno y eso todavía dentro de lo que es YouTube pues traía más visitas, animaba a la gente más, daba mucha credibilidad, daba autoridad y entonces cada vez venía más y más gente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de la pandemia hubo un boom muy grande y tú que eres como un ratón colorado, pues estabas aprendiendo constantemente, aprendías de los grandes americanos y pues te formabas en todos los aspectos, ¿no? Aprendías sobre el- los VSL, aprendías sobre los webinars en vivo, empezabas a traer ideas nuevas de lo que había que hacer en la formación y bueno, pues ocurrieron muchísimas cosas. Yo no sé, Hilando un poco lo que habías dicho de la cuarentena, bueno, esto no sé si quieres decirlo, ¿qué pasó después, en el 2020, después de, sí, después de un año trabajando juntos, que fue el cuadrito pequeño que tienes ahí a la izquierda? ¿Quieres decir eso? ¿Lo mencionamos? sí, no hay ningún problema. Ya, yo creo que para el 2020 ya habíamos cumplido el pasar de 1 millón de facturación con un solo Claro. embudo, con un solo En embudo. concreto, el webinar funnel que habíamos hecho automatizado, Eso es. Y estábamos habíamos conseguido, trabajando con ClickFunnels para hacer nuestras landing pages, etcétera. Entonces, el justo. que veis ahí, el pequeñito, ese ya fue el primero que nos dieron de más de 1 millón con un solo embudo. Y bueno, pues el resto que pasó, pues es historia, ¿no? Luego ya hablaremos si queréis del más Sí, grande. Y, y cada vez, bueno, pues la cosa iba creciendo, pero claro, la gente también tiene que tener claro que no fue un camino de rosas, porque a medida que vas creciendo y van aumentando los clientes, van aumentando las responsabilidades y la presión sobre el equipo, ¿no? Porque en aquel momento éramos 4 gatos, literalmente 4 gatos, y claro, luego cada vez la cosa se volvió más sofisticada, empezó a entrar más gente dentro del equipo, dando servicio al cliente. Con el tiempo luego incluimos asesorías personalizadas, empezamos a hacer webinars live, webinars en vivo, y también con el tiempo empezamos a introducir el concepto de VSL, ¿no? Entonces, sí. digamos que de diferentes formas, de diferentes caminos paralelos, utilizábamos no solamente lo que era el tráfico orgánico, que nuestro canal iba creciendo cada vez más, ¿vale? A lo que eran, bueno, pues webinars en vivo y VSLs también. Exacto. Y en ese momento también entró la figura del closer, porque claro, si queríamos pasar a cursos Algo o que a formaciones de high ticket, que no fueran 997, que es más o menos una compra, vamos a decir, entre comillas, impulsiva o fácil de asimilar, ya cuando empiezas a subir los precios, se considera un poquito más high ticket y ya tiene que entrar una figura ahí que se llama la figura del agente de ventas de toda la vida, que es lo que le llaman hoy en día un closer, que es la persona que te tiene que coger de la mano, explicarte un poquito de qué va todo para crear esa confianza y para realmente abrirte los ojos, ¿no? Porque mucha gente quiere hacer las cosas, pero necesita de una persona de fuera que le abra los ojos, ¿no? Oye, ¿quieres cambiar tu vida? Bueno, pues déjame que te diga, mira, esta formación, la mía o la de quien sea, da igual. ¿Quieres cambiar tu vida o quieres lograr esto? Bueno, pues esta es la formación, ¿no? yo Y recuerdo, Paco, responder a y responder a todas las preguntas que tenga esa persona en ese momento. Entonces, era necesaria esa figura. Introdujimos la figura del closer, que también fue un pequeño calvario porque nosotros estábamos acostumbrados, como te digo, a ser 4 gatos y no gestionar mucha gente. Y a partir de ese momento, bueno, pues empezamos a crear una infraestructura ya de una empresa un poco más corporativa, vamos a decir. yo me acuerdo que esto hay que comentarlo, debido a tu pasado empresarial, estuve insistiendo bastante en crear el equipo de ventas, pero tú como que no me decías que no, pero estabas como esa cosa que quieres evitar, que no quieres hacer. Y Claro, yo te decía, Paco, si quieres seguir escalando, hay que hacer dos cambios. Subirle el precio a la formación, porque lo vendíamos a 1.297. O sea, aportar más valor a la gente de alguna manera, que deje de ser una formación y que sea otra cosa más. Luego el equipo de ventas.
Cuéntame un poco Claro. sobre ese cambio porque te costó, pero resultó ser acertado, pero igualmente ha sido muy complicado. Ha sido hasta llegar a donde Sí. estás hoy, que lo tienes ya más o menos dominado. Cuenta un poquito eso porque tela marinera también con... A ver, ahí esto es una conversación para otra hora, ¿no? Entonces, Sí, sí, yo básicamente ya venía, como te digo, de muchos fracasos, había lidiado con mucha gente, había tenido mis empresas y yo sabía perfectamente que uno de los, una de las variables más difíciles de la ecuación del emprendimiento es el ser humano. El ser humano ese que un día se levanta y no le apetece trabajar o te llama y se quiere coger la baja o dice que es que se le ha muerto la abuela y realmente lo que es que ha pasado es que ha salido de marcha la noche anterior y no se puede levantar, o te dice que está trabajando para ti full time porque no les puedes ver porque tienes un negocio online y está trabajando para 7 ocho. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿no? Y luego nunca sabes lo que la gente está pensando y a no ser que les tengas muy bien, muy bien, muy bien compensados y aún así es muy difícil de tener gente competente y leal dentro de la empresa. Entonces, claro, para una empresa que estaba empezando en ese momento yo sabía las dificultades que me iba a enfrentar si tenía que hacer crecer mi empresa con un montón de gente. Yo era muy reticente a eso, muy reticente. El factor humano es muy complicado, muy complicado. Entonces yo ya estaba muy cómodo porque yo ya estaba vendiendo un montón de dinero, me iba muy bien, la gente iba directamente al landing page y al carrito, pagaba directamente y entonces era muy fácil de controlar. No dependía, vamos a decir, de nadie. Me podía Estábamos quedar tú y sin yo, absolutamente nadie y claro, seguir seguir vendiendo, ¿no? facturando. Claro. Estábamos tú y yo, Entonces, dos freelancers más, un editor y ya está. bueno, y dando un poco de servicio al cliente teníamos alguna persona y poco Sí. más, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, pues fue un paso difícil, pero, pero está claro que obviamente si quieres tener una empresa que facture mucho dinero, no lo puedes hacer todo tú. Aunque sea un negocio online y haya 500 softwares, no lo puedes hacer todo tú. Tienes que involucrar a mucha gente y, claro, encontrar gente competente cuando eres una empresa que, bueno, ya en ese momento ya éramos alguien, pero encontrar gente buena es muy complicado. Y por eso, pues era reticente. Pero al final, de tanto torcerme el brazo, pues accedí porque ya me dabas tanto la chapa que dije, bueno, venga, vamos a intentarlo. Vale, nada, no vamos a indagar, vamos a terminar un poquito nuestra historia, un poquito para resumir las personas. Pasamos de estar full orgánico con una oferta, a ver, a día de hoy ya, o sea, es low ticket, o sea, una oferta de 1000, así, y fuimos mejorándola a la par que creamos varios sistemas de adquisición. Empezamos por el webinar automatizado y luego pasamos a BSL, webinar en vivo y demás, hasta conseguir el hito más grande que yo he conseguido en mi vida, que fue la placa esa de ahí, que fue por superar los 10 millones de facturación en general. ¿Qué comentas sobre eso? Bueno, vamos a ver, detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, ¿vale? Y luego, claro, eso es facturación. Luego también, obviamente, para llegar a esos niveles tienes que tener mucha gente y también hay muchos costes, ¿no? Entonces, que no se piense la gente que es que todo eso va para el bolsillo. Ahí hay muchos costes y muchísimo esfuerzo. Al final la empresa se convirtió en una empresa, eh, pues, una pequeña, mediana empresa, vamos a decir, ¿no? Y cada vez íbamos trayendo más y más alumnos. Luego lancé otro par de formaciones adicionales durante el camino, que ya mucha gente las conoce. Y íbamos creciendo en infraestructura. Cada vez añadíamos más closers. Luego, obviamente, dentro del el backend de la empresa necesitábamos gente que nos diera cobertura, más gente que apoyara. Necesitábamos gente que ayudara con los webinars live. Empezamos a involucrar a la figura de los mentores que eran simplemente alumnos de Libertad Virtual de la academia, que habían tenido mucho éxito y estaban facturando millones. Y bueno, pues les ofrecí ser parte del equipo, ¿no? Y su labor era básicamente atender a las mentorías individualizadas privadas uno a uno que estábamos ofreciendo con el programa. Porque claro, el programa ya costaba bastante más dinero, entonces había, como tú dices, había que seguir añadiendo valor y haciendo lo que mereciera la pena, ¿no? Y también con el objetivo de que la gente tuviera éxito. Porque claro, antes, bueno, pues era una formación que tú te veías y te daban servicio al cliente, preguntas y respuestas, pero claro, no tenías un uno a uno con una persona con la que debatir. Entonces,
Contratamos a esos mentores. Hoy en día creo que tenemos 8 mentores y, y cada uno de los alumnos pues tenía una serie de mentorías privadas con ese mentor que le ayudaba pues a hacer desbloqueos o a responder preguntas pues que no había solución por ningún sitio. Entonces, bueno, pues ahí tenías a alguien con quien hablar. Joder, genial, Paco. La verdad que has contado la historia a la perfección. Hasta aquí un poco hemos contado la historia. No he querido explayarme sobre todo lo que hemos hecho porque es un case study, una case study interview, una entrevista de caso de éxito. Con esto Ujú. es suficiente, pero ahora yo quiero que te toque a ti de aportar valor. Te voy a hacer ciertas preguntas, ¿vale? Porque más o menos sé la respuesta, pero quiero que lo escuche la gente de tu boca. Situémonos. Estás haciendo muchos millones con Amazon, pero muchos, ¿ok? Has dicho, "Pf, tenía mucho tiempo libre y entre pedido y pedido tal, lo tenías también automatizado y demás. La mayoría de gente que yo conozco, lo que suele hacer es irse de vacaciones, disfrutar, viajar por el mundo, que en parte sé que lo hiciste, pero no he conocido a una persona con más work ethic, o sea, con más ética de trabajo que tú, trabajas todos los días, y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es tu por qué? Me gustaría saberlo. Bueno, esa pregunta es una pregunta súper interesante y además da para mucho, ¿no? Un porqué. La verdad es que para hacer ese tipo de cosas, ese nivel de sacrificio, tienes que tener un porqué importante. Yo he probado muchas veces a tener periodos largos de tiempo de descanso, de irme a la playa, de no hacer absolutamente nada, y eso no está en mí. No está en mí. El tener una vida hedonista, de estar ahí mirando las musarañas y tomar un refresco y bañarme en la playa, pues está estupendamente, pero ese no soy yo. Yo no sé, yo no creo que mi conciencia haya venido a este mundo tridimensional a estar todo el día relajado y no hacer que esa conciencia evolucione, ¿no? Y al final, pues para hacer que evolucione necesitas enfrentar desafíos y hacer cosas que te sacan de tu área de confort, que te sacan de, digamos, de la vida tradicional y te llevan un poquito al sufrimiento, ¿no? Porque no hay crecimiento si no hay sufrimiento. Entonces, vamos a decir que a lo mejor la gente va a decir, no, es que eres un masoquista. No, bueno, quizás la gente que hace ese tipo de cosas tienen un pelín, un toque de masoquistas, pero yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría, pues, que yo no creo que he venido aquí simplemente a estar rascándome la barriga y y a llevar una vida hedonista. Creo que el potencial de mi persona es grande y, y bueno, pues la vida, aunque es corta, también es larga y hay tiempo para todo. Entonces, me gusta trabajar, me gusta superarme, demostrarme a mí mismo y si por el camino puedo hacer el bien y aportar valor y dejar un futuro para mi familia de seguridad en tiempos muy complicados que corren hoy en día, pues mejor que mejor, ¿no? Digamos que antes de tener una familia, ese era mi pensamiento. Yo no podía estar quieto, yo tenía que hacer cosas em, y además lo disfrutaba en el camino, en ese camino de sufrimiento, siempre por llegar a más. eh, a- no siempre es un sufrimiento, pero es un disfrute también. Y luego ya cuando llegó la familia, cuando llegaron mis hijas, mi mujer y mis hijas, y los tiempos que están corriendo en estos momentos, que es una lucha verdaderamente espiritual entre el bien y el mal, y tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, pues sabemos que el mundo cada día es más complicado, no sabemos hacia dónde vamos porque el mundo se está volviendo absolutamente loco y lo que está pasando es inédito. Y cuando tienes unos seres queridos que amas más que a tu propia vida, pues lo que quieres es que eh, no sufran, no sufran y no tengan que, por lo menos que no tengan que trabajar por dinero, que no tengan que trabajar por dinero. Eso para mí es lo más importante. Que luego trabajen y hagan absolutamente lo que les dé la gana y intenten, pues eso, tener sus desafíos y sus logros, pero tener que trabajar por dinero no. Es decir, no quiero que estén estresadas, con ansiedad permanentemente porque no llegan a fin de mes, ¿entiendes? Porque eso es verdaderamente lo que quiere el sistema. El sistema es lo que quiere es atraparte en ese bucle sin fin de no llegar a final de mes, en ese, digamos, em, eh, en ese estado de supervivencia donde tú Listo. no puedes
llegar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es decir, no puedes hacer más que pensar en ir a trabajar, en generar dinero, en cómo puedes arreglártelas para poder llegar mejor a fin de mes, cómo puedes hacer algún trapicheo. Y eso no es el estado natural del ser humano. El estado natural del ser humano es que sí, tienes que ganar dinero para dejar de preocuparte por el dinero y después preocuparte por causas un poquito más nobles. Eso es lo que yo quiero que mis hijas tengan en el futuro y ese es mi porqué de verdad, porque yo durante mucho tiempo he tenido que preocuparme por eso y es una pérdida de tiempo. Que sí, por supuesto, puedes argumentar que me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día, ¿vale? Y agradezco mucho al universo, a la divinidad, a Dios por eso. Lo puedes argumentar y es estupendo. Pero como padre, yo quiero evitar que ellas tengan que pasar por ese proceso y puedan pasar. Mi sacrificio ya está hecho. Su labor quiero que sea diferente. Que ellas tengan eso solucionado y puedan preocuparse por causas mucho más nobles. Desarrollo espiritual, desarrollo personal, como ellas quieran, ayudar a otras personas, lo que ellas quieran. Pero eso de luchar por dinero, algo que realmente no existe, No que ha sido una existe, me lo creación has del quitado ser de la humano, boca. Es que que no increíble. existe, es una creación del ser humano y que los que tienen el control le dan un botón y crean 5.000 millones el día de mañana, pero no, nosotros tenemos que trabajar para ello. Eso no, eso se ha acabado. Conmigo se ha acabado. Muy bueno, muy bueno. La verdad que totalmente de acuerdo y es como que empiezas eres un ser humano, o sea, resuelves ese problema y ya eres persona. O sea, sin dinero es que no, estás en un estado de que no, que es impresionante. Como, pues ya lo hemos hablado mil veces tú y yo, estás sin dinero, estás vibrando en una frecuencia, en una vibración demasiado baja. Y cuando vibras bajo, que es lo que quiere el sistema te quiere en un rango de vibración, una frecuencia, bueno, arriba, abajo. De vez en cuando tienes tus altos, luego tus bajos, pero que no te pases. Ahora, cuando ya dejas de preocuparte por el dinero, es cuando la vibra sube y cuando empieza la magia. Ay, amigo, cuando ya no te tienes que preocupar por el dinero. Es cuando puedes de verdad hacer las cosas por ti mismo, para ti, para ti. Y cuando las haces para ti es cuando ocurre la magia. Y es cuando atraes a los demás, cuando creas valor de verdad. Todo lo demás es supervivencia Una pura y cosa, dura. una cosa, y que añadir para por sí, porque hay gente que lo va a malentender. Cuando ganas dinero y no te tienes que preocupar de dinero, pero que el dinero no sea, es decir, que no estés atado al dinero. Es decir, que si tú haces, me lo invento, 100.000 euros al mes, que tu lifestyle no sea de 80.000. No sé si me explico, que eso no sea como tu valor de ser, que el hecho de que te respeten, el hecho que eso no, que no sea eso, que te dejes de preocupar, vivas un estilo de vida modesto, porque yo la verdad que ha sido un poquito de mis errores. El tuyo creo que también en un pasado que fue, empiezas a hacer dinero, tu lifestyle está aquí, pero luego dices, no soy libre. O sea, la clave es la de libertad, esa yo creo que es la palabra. No solo el ganar mucho dinero, sino esa libertad que te puede dar. Tienes que tener mucho cuidado porque ahí entra el campo espiritual. El dinero, la falta de dinero y la abundancia de dinero, los dos, ambos, pueden esclavizarte si no los controlas. ¿Vale? Tanto un extremo como el otro te esclaviza. Entonces, ahí o entras en el mundo espiritual o estás fastidiado. Entonces, tienes que aprender a controlar los dos. Cuando no tienes, saber que, bueno, algún día a lo mejor tienes, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y creyendo en el de ahí arriba. Y cuando tienes mucho dinero, no creerte que eres, pues eso, la última Coca-Cola del desierto, porque no lo eres. Porque no lo eres. Que viene la Porque vida, tú realmente no tienes control de nada. Siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos tú y yo, Dios te da todo lo que puedes gestionar. Si te lo está dando es porque cree que lo puedes gestionar. No la fastidies, no la fastidies. Entonces, bueno, siempre, siempre para poder tener un éxito permanente, lo que hay que hacer es entrar en el reino espiritual, ¿no? Y no quiero que la gente me considere como, oye, este se le ha ido la olla y está aquí como un predicador, no, en absoluto. Pero cuando he entrado en el mundo espiritual es cuando he empezado a tener éxito. Éxito permanente, no temporal, no ese puntual que de repente, no sé, ganas un dinerillo. No, no, en todos los ámbitos, no solamente financiero, también en la familia, en las relaciones con la familia, con las hermanas, con las hijas, con la mujer, con tus joder. amigos, A con día de hoy todo. todo el mundo está a hostias con todo el mundo, con sus familiares, con todo, no se habla. Muchas cosas, muchas historias que te puedo contar, bueno, y tú ya sabes. Y la verdad que sí, eso que dices tú, ese status quo de felicidad y de paz es que no hay.
Es Mm. increíble, la verdad. Al Buenísima. final, al final, eh, el- la gente habla de felicidad, ¿no? Yo hablo de paz. Yo solo quiero paz. Paz. Paz porque el sufrimiento ha sido muy grande durante todos estos años pasados para llegar hasta aquí. Entonces, no, 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 es que tienes un montón de dinero. Sí, sí, bueno, me ha ido bien y no soy el tío más rico del mundo, pero me va bastante bien. Pero, ¿qué es lo que yo busco? Paz. Y el dinero me da paz, porque el dinero resuelve el 80%, el 90% de los problemas. Luego vienen los problemas de salud, que eso es otra cosa y no vamos a entrar en eso. Pero el dinero resuelve prácticamente todos. Nada, te voy a decir dos últimas preguntas. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera hacerse una marca personal y con ello, pues, un negocio de, ya sea de servicios, de cursos, que quiera escalar una oferta, o ya para cualquier tipo de persona que quiere llegar a lograr un éxito parecido al que has logrado tú? ¿Qué consejo le darías a ese joven? Madre mía, qué consejo. Tantos consejos hay. Pues muchos, ¿no? Paciencia, un trabajo durísimo, una disciplina de hierro, postergar o posponer la gratificación, tomárselo como un proyecto muy a largo plazo, un proyecto de vida, ¿no? La marca personal. Saber que orgánicamente tienes que trabajar muy duro porque eso te va a impulsar, te va a dar autoridad, es lo que te va a dar autoridad. Y luego, dentro de lo que es el tráfico de pago, si vas a empezar con VSL, si vas a empezar con webinars, tienes que contratar a una persona que sepa, porque es un mundo infinito, infinito. Entonces, tú, por muy listo que seas y muy estudioso y muy trabajador, al final tienes un tiempo limitado. Pero prácticamente el tiempo completo, si lo quieres hacer bien, lo vas a dedicar a lo que es lo que mueve la aguja, que es el tráfico orgánico. Hacer vídeos en YouTube, buenos vídeos, crear autoridad, crear una formación top, que la gente diga por la calle: "Jo, he hecho la formación de Pepito y es la bomba, te la recomiendo". ¿Vale? Entonces, tú te tienes que focalizar en lo que te tienes que focalizar como marca personal. El resto, todo lo que viene con el tráfico, digamos, de pago, que pueden ser closers, setters, equipo de managers de ventas, tema de marketing, eh, flujos, embudos, todo ese tipo de cosas, las puedes aprender, pero es que necesitas otra vida para poder hacerlo. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues contratar a alguien que sepa, alguna persona que ya sueñe y viva eso permanentemente, y cuanto más friki, mejor. Qué bueno. Si es el tío más friki de los más frikis, mejor. Ese es el que tienes que contratar como, vamos a llamar, director de marketing, o alguien que te lo instale y te lo deje instalado para luego pues tú manejarlo con tu propio equipo, ¿no? Pero Bueno. tienes que delegarlo porque si no, estás acabado. Tú no puedes llevarlo todo, es imposible. Y ahora la última pregunta, enlazando perfecto con con lo que acabas de decir. Em, Si yo he dejado de trabajar contigo es para seguir persiguiendo mis sueños y crear mi propio proyecto que ha sido siempre mi sueño, Growbana, en la cual ayudo a infoproductores, coaches y dueños de agencia, pues a escalar a cifras como 30, 50, incluso 100 o pasados los 200.000 euros al mes. Muy probablemente muchas personas de ese nicho ahora mismo nos están viendo y quiero que tú mismo contestes a la pregunta de por qué Ayman, por qué quizás necesites la ayuda de una persona o yo en concreto, ¿por qué necesitarías la ayuda de Ayman para escalar tu negocio? Bueno, a ver, lo que tampoco quiero que suene, digamos, porque tenemos buena relación y somos amigos, pero yo voy a decir la verdad, ¿no? A ver, yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Em, Tú me has llevado a niveles que yo creo que jamás hubiera imaginado. Tú me abriste los ojos de ese mundo. Yo sabía que existía algo por ahí, pero claro, ¿quién te abre la ventana y te lo muestra, ¿no? Tampoco te puedes dedicar a todo. Entonces, tú me llevaste a esos niveles y escalamos juntos y llegamos a hacer cosas increíbles que jamás, pues, hubiera pensado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Em, una de las grandes virtudes que tienes, bueno, yo ya sabía que con el tiempo, porque yo ya sabía que tú eras un tipo emprendedor y que, bueno, pues tarde o temprano ibas a emprender el vuelo tú solito, ¿no? Nos reíamos mucho de eso, yo decía, bueno, ¿cuándo vas a echar a volar, ¿no? Nos reíamos con eso y bueno, pues un día echaste a volar. Pero yo creo que la mejor cualidad que tienes es que eres un friki. Y hoy en día, para tener éxito en cualquier cosa, con un mercado tan competitivo en todos los aspectos, necesitas una persona que sea muy friki, que sea una persona obsesiva, ¿vale? Trabajar fines de semana, sábados, domingos, da igual, fiestas de guardar,
cuando tienes tiempo libre, te vas al gimnasio y te pones un webinar o un podcast de Pepito Grillo, de Alex Hormozzi, de Sam Ovens o de Iman Gadzhi, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente necesita, porque el mercado cambia y tienes que estar al día, tienes que saber cuáles son las nuevas tendencias, porque los clientes que están ahí fuera, sobre todo en tráfico de pago, pues muy rápidamente se acostumbran a todo. Se acostumbran a todo. Entonces tiene que haber nuevas técnicas de captación de clientes y de llegar a clientes nuevos y todo eso va cambiando. Entonces hay que estar en la vanguardia y si no tienes una persona que está, que le encanta ese mundo y es un friki, la palabra perfecta es un friki, bueno, pues a lo mejor llegas a algún sitio, pero no vas a llegar muy lejos. Entonces, a los que nos están escuchando, yo recomiendo 100% trabajar con Ayman. Estoy seguro que no va a decepcionar. No sé por cuánto tiempo vais a poder trabajar con él, porque bueno, pues tiene varios clientes y tal, pero bueno, estoy seguro que lo tiene bien estructurado. Lo ideal sería trabajar con él para siempre, para que se ocupe de todas esas labores, pero bueno, al final no se puede tener, digamos, todo, ¿no? En la vida. Muchísimas gracias por contar tu experiencia. La verdad, a mí, que vengan estas palabras de alguien como tú, me va a ayudar bastante. Y nada, muchísimas gracias. Yo creo que le has aportado bastante valor a las personas, sobre todo a mí también durante todos estos años. Increíble entrevista y nada, en otra ocasión nos veremos. Así que nada, chicos, muchas Nada, gracias. Imán. Muchas gracias. Una última cosita quiero decir, y es que, digamos, tú y yo nos encontramos en este universo material en el momento adecuado para las dos personas. Yo te necesitaba, tú me necesitabas a mí, y ahí surgió la magia, ¿no? Ahí fue cuando el electrón y el protón ahí se juntaron y crearon una explosión increíble que nos ha traído donde estamos hoy. Así que, bueno, te deseo todo lo mejor, los mejores deseos. La gente que trabaje contigo va a estar encantada y nada más, cualquier cosa, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Paco. Pues nada, chicos, hasta luego. Chao, chao.